práctica 10, pregunta 3. Nos piden demostrar que si f es una función de A, B e Y es un subconjunto de B y f es sobreyectiva, entonces estos dos conjuntos son iguales. Y yo les di la pista de hacerlo por doble contención. Entonces, comenzamos con un elemento del conjunto del lado izquierdo. Y la definición de imagen, ¿qué nos dice? En este caso. La imagen, O sea, bueno, sabemos que Y está en la imagen de este conjunto. La imagen es el conjunto del... o sea, la imagen de un subconjunto de A son los elementos de B del conjunto de llegada, tales que existe un elemento en el conjunto A', tal que fx igual a y. Entonces, sabemos que existe un elemento en ese conjunto tal que f de ese elemento da y. ¿Sí? He simplemente usado la definición de imagen. Solo que acá dice A' y he reemplazado donde dice A', he puesto f a la menos 1 de y. Bueno, y dado que está en ese conjunto, bueno, los elementos de ese conjunto cumplen esto, y eso es lo que he puesto abajo. Solo que en lugar de A' he puesto f a la menos 1 de y. Ok. Y no, Pero, no es necesario poner el Y pertenece a B, profesor. ¿O no? no, bueno, aquí, esta es una igualdad de conjuntos, y entonces aquí están definiendo el conjunto. Pero aquí yo estoy dando un elemento del conjunto. Ujú. O sea, bueno, Ok. estoy diciendo, Y pertenece a ese conjunto. Y ese conjunto son los Y en B tales que cumplen esta condición. Entonces, si Y está en ese conjunto, Y cumple esa condición. Ujú. Ok. Ok. Ahora uso la definición de preimagen. ¿Y qué nos dice la definición de preimagen? Si X está en la preimagen de Y, ¿qué sabemos? O sea, ahora en lugar de B', usen Y, mayúscula. Bueno, o sea, sería la función f de Y, ¿no? O sea, la función normal. O sea, si X es un elemento, a ver, vamos a hacerlo aquí con B'. Si X es un elemento de f a la menos 1 de B', lo que sabemos son dos cosas. X está en A y f de X está en B', ¿no? Ok, entonces, eso es lo que voy a decir aquí. Como X pertenece a esa preimagen, X pertenece a A,
Bueno, porque la función va de A a B. Y f de x es un elemento de y. O sea, si x está en la preimagen de y, eso quiere decir que f de x está en y. Ahora fíjense, f de x es igual a y minúscula y f de x pertenece a y mayúscula. ¿Qué deducimos de allí? Que Y minúscula pertenece a mayúscula. Y eso no es lo que queríamos demostrar. Queremos demostrar que si y minúscula pertenece a esto, entonces pertenece a y mayúscula. Entonces ya, eso es un lado, ¿ok? El otro lado es donde yo les comentaba, ahí es que hay que usar sobreyectividad. Porque entonces ahora vamos a partir de un elemento de y, y entonces ahora hay que aplicar f a la menos 1. Pero si f no llegaba a todos los elementos de y, había casos en que no había manera de aplicar f a la menos 1. O sea, entonces, ¿me entienden? Bueno, partimos usando Entonces ahora vamos a empezar con un elemento arbitrario de y mayúscula. Y lo que les digo es que lo primerito que vamos a usar es la sobreyectividad. Porque eso nos permite decir, existe un elemento en el en el dominio, tal que y igual a f de x. O sea, un elemento x, ¿no? Entonces ahora, ese x pertenece a cuál conjunto. ¿Se dan cuenta? Pertenece a la preimagen, ¿no? O sea, eh, eh, bueno, usamos la definición de preimagen. Bueno, yo lo escribí de esta manera. O sea, decir que y es igual a f de x es lo mismo que decir que x pertenece a la preimagen. Aquí he puesto un conjunto más pequeño, el conjunto que solamente tiene a y minúscula. O sea, decir esto es lo mismo que decir esto, ¿no? Bueno, no es lo mismo, o sea, implica. Ahora, eh, tengo este conjunto, o sea, en la definición de imagen, o sea, ahora si uso la definición de imagen, puedo llegar a esto directamente.
O sea, a esto lo podrían haber llamado, como lo llaman en la definición de imagen, A'. O sea, X pertenece a prima, Y igual f de X, entonces Y pertenece a f de A'. Eso es lo que dice esto. Y bueno, y ahora simplemente voy a usar el hecho de que ese conjunto, como Y pequeña pertenece a Y mayúscula, este conjunto es subconjunto de Y mayúscula. Entonces este conjunto es subconjunto de f, f a la menos 1 Y mayúscula. O sea, intuitivamente, o sea, el hecho de que es sobreyectiva nos permite encontrar un X en el dominio. Entonces, podemos aplicar f a la menos 1 para encontrar el X. Y luego a ese X le aplicamos la f y llegamos a Y. Entonces, eh, eh, podemos decir esto. Y bueno, esto era lo que queríamos llegar. Comenzamos con un elemento del lado derecho y llegamos a que eso implica que es un elemento del lado izquierdo. Ah, bueno, quizá me faltó acá arriba decir, bueno, acá arriba lo que demostramos es que este conjunto es subconjunto de Y y aquí demostramos la otra contención, entonces los dos conjuntos son iguales. Profesor, ¿puede repetir el paso donde el conjunto Y es subconjunto de Y? O sea, el cambio que hizo ahí. Aquí, Ajá. bueno, si la preimagen, a ver, vamos a usar un diagrama que tenía yo aquí. La preimagen de, supón que Y mayúscula fuera ABC y que Y minúscula fuera solo A. La preimagen de A es un subconjunto de la preimagen de este conjunto que contiene A. Ujú. Y cuando aplicas la imagen también. O sea, bueno, quizá es un lema que tendría que haber probado, pero es intuitivo, sale de la definición. Si tú aplicas cualquiera de las dos definiciones a dos conjuntos y uno pertenece al otro, o sea, ellas preservan ambas definiciones, la definición de imagen y la de preimagen, preservan la relación de subconjunto. Por eso, eh, el hecho de que esto sea un subconjunto de Y hace que esto es un subconjunto de esto. Ok. Bueno, voy a detener la grabación.